Buenos días a todas y todos. Hoy comienza la tercera y última jornada de nuestra 15ª Feria de Investigación PIUFRO 2021, que por primera vez abarcó 3 días de actividades a través de las distintas plataformas de nuestra universidad. Les damos la más cordial bienvenida a nuestras autoridades universitarias. Doctora Carolina Navarrete González, directora de investigación de la Universidad de la Frontera. Doctora María de la Luz Mora, directora del Núcleo en Biorecursos BioRen. En forma especial saludamos a nuestra invitada del día de hoy, prestigiosa investigadora colombiana-canadiense radicada en Canadá, especialista en genoma, la doctora Catalina López Correa, quien dictará la conferencia La Revolución Genómica, un tema de vital importancia, especialmente en contexto de crisis sanitaria que enfrentamos. Actualmente es Chief Scientific Officer de Genoma Canadá y directora ejecutiva de la Red Canadiense de Genómica del COVID-19. Con más de 20 años de experiencia internacional en el sector de la genómica y la medicina de precisión, la doctora López Correa ha ocupado puestos de liderazgo tanto en el sector público como en el sector privado. La doctora López Correa tiene un grado de médica general de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, un máster en genética de la Universidad Paris Instituto Pasteur en Francia, un PhD en genética humana de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Desde su llegada a Canadá en el año 2008, ha ocupado cargos de vicepresidencia científica de Genoma Quebec y Genoma British Columbia, donde se encargó de crear grupos de investigación competitivos, tanto a nivel nacional como internacional. Entre otros cargos que ha tenido anteriormente, se encuentran científica senior de la compañía farmacéutica Eli Lilly, Indianápolis, Estados Unidos, directora del laboratorio de citogenómica de la compañía de Cogeneres, Reykjavik, Islandia, y científica líder en 2 compañías de biotecnología de Inglaterra, Genómica e Informax. Desde el año 2002, la doctora López Correa ha servido como evaluadora para proyectos multinacionales a larga escala, financiados por la Comisión Europea, el Innovator Medicines Initiatives y el NIH, y ha sido también reconocida con varios premios nacionales e internacionales como la Orden del Mérito de la República de Colombia y también medalla de los 150 años del Senado de Canadá. Como parte de su compromiso con el desarrollo internacional, la doctora López Correa creó la Fundación Sin Ánimo de Lucro, ODNS, Organización para el Desarrollo de Nuevas Solidaridades, y desde el año 2012 se ha implicado en varias iniciativas que han tenido como objetivo demostrar el impacto de la genómica en países en desarrollo y promover también el rol de las mujeres en la ciencia. Dejo con ustedes a la destacada conferencista del día de hoy, doctora Catalina López Correa. Bueno, muchísimas gracias, buenos días y si puedo empezar con mi primera diapositiva, quiero proyectar el título de la conferencia y empezar por darle las gracias a la Universidad de la Frontera, a la Vicerrectoría de Investigación, en particular al doctor Rodrigo Navia, vicerrector de investigación, y a la directora de investigación de la Universidad de la Frontera, doctora Carolina Navarrete. También quiero agradecer a la directora de BioRen, la doctora María de la Luz Mora, y a la universidad que está en la Universidad de la Frontera, y a la universidad en general por esta maravillosa 5ª Feria de Investigación de la UFRO. Realmente, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Y aunque pues les hablo hoy desde Vancouver, mi corazón está en Latinoamérica, en Colombia, en Chile, y pues realmente un gusto estar aquí con ustedes en el día de hoy. Les voy a hablar entonces de la revolución genómica, y para hablar de esta revolución de la genómica vamos a hacer primero este viaje al centro de la célula. El centro de la célula, que contiene esta maravillosa molécula del ADN, esta doble hélice del ADN, que es realmente la molécula de la vida, la molécula que nos da todo esto que llamamos nuestro código de la vida, el código genético, el código de la vida, es como en este caso el código de barras. Esta imagen de aquí es un cariotipo, lo llamamos un cariotipo, son los cromosomas, los 23 pares de cromosomas
que tenemos en cada una de nuestras células humanas y hacen nuestro código individual, nuestro código personal, nuestra marca individual genética. Y eso es realmente lo que nos diferencia unos a otros, este componente genético. Y ese componente genético, este cariotipo, este código de barras, lo hemos analizado en los humanos, y eso es lo que llamamos el genoma, pero también lo hemos analizado en muchas otras especies como las que vemos aquí. Hemos analizado ya el genoma del cerdo, el genoma de la vaca, del caballo, del arroz, del maíz, de muchísimos, tanto animales como plantas y especies, y eso nos ha ayudado a tener una comprensión realmente de nuestro ecosistema gracias a esta pequeña molécula del ADN que nos permite todo este conocimiento. Todos estos avances de la genómica se han podido hacer en particular por una disminución, debido a una disminución dramática en el costo de la secuenciación. Y la secuenciación realmente es nuestra capacidad de leer este código. Este código son 4 letras, A, C, G y T. Es lo que hace este código de la vida, y nuestra capacidad de leer este código a alta velocidad y a un costo reducido es lo que es la base de lo que llamamos hoy la revolución genómica. En este gráfico que les presento aquí, vemos en la línea blanca lo que se llama la ley de Moore, que se describió en el año 1965, y la ley de Moore decía que el poder de los computadores y su capacidad de memoria iba a duplicarse cada 2 años y que su costo iba a ser la mitad cada 2 años. Ustedes ven lo que ha sido, pues, obviamente, la revolución informática. Vemos que en los años 70 un computador era realmente una sala entera refrigerada, y hoy tenemos más memoria en un celular como este que lo que teníamos en un computador que ocupaba una habitación completa. Si comparamos esa línea blanca con lo que ha sido la reducción de costo y el aumento en la capacidad de secuenciación de la genómica, pues realmente vemos que realmente estamos al frente de una gran revolución, que es la revolución genómica. El primer genoma humano se acabó de secuenciar en el año 2000 y este genoma costó $3.000 millones. Hoy, en el año 2021, podemos secuenciar un genoma en menos de una semana, en algunas partes en mucho menos de una semana. El primero duró 10 años para secuenciar, costó 3.000 millones, ahora lo podemos secuenciar en una semana y nos puede costar menos de $1.000, depende de dónde lo secuenciemos, pero realmente es una disminución dramática y sigue disminuyendo porque seguimos avanzando con estas tecnologías. Entonces, esta disminución del costo es realmente importante. El otro aspecto que es muy importante es la portabilidad. Lo mismo, la misma analogía con los computadores, con los ordenadores y con lo que tenemos ahora con los teléfonos celulares, con los computadores portables. Lo mismo está pasando con la genómica. Tenemos aquí inicialmente estos secuenciadores, estas máquinas para leer el ADN eran realmente pues equipos muy complejos, y ahora tenemos equipos que son casi como un celular, el que vemos en la foto, o equipos pequeños que se pueden poner en el consultorio del médico o que se pueden llevar a estudios de campo. O sea que esta portabilidad también ha sido una parte importante de lo que nos ha permitido estos avances. Ahora, hablamos siempre del genoma, y pues yo estoy hablando aquí de la revolución genómica, pero ya podemos leer otras series de informaciones que están relacionadas con el genoma, como es el epigenoma, el transcriptoma, el proteoma, el metaboloma, el microbioma. Todo esto hacen realmente hace como el grupo de tecnologías que se llaman tecnologías multiómicas, y están ayudándonos realmente a tener una comprensión mucho más completa de lo que es nuestro organismo y lo que es nuestro ambiente. Entonces, esta realmente unión de diferentes tecnologías, de diferentes tipos de información, hace parte de esta revolución. Y en esta diapositiva que hablamos de la convergencia, es la convergencia con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es ahora clave para ayudarnos a entender y analizar y a estudiar toda esta información y estos datos, lo que llamamos en inglés Big Data, todos estos datos que estamos generando a partir de esta revolución genómica. Si se imaginan un genoma humano,
un genoma de una sola persona son 3.000 millones de letras. Si ahora empezamos a secuenciar cientos, miles, millones de genomas, realmente necesitamos herramientas como la inteligencia artificial para ayudarnos a hacer el análisis de esta información. Entonces, esta convergencia de tecnologías y estos avances técnicos, aquí vemos en esta diapositiva los avances técnicos en lo que ha sido los equipos de secuenciación para esta lectura del ADN, y vemos que inicialmente empezamos con equipos que se llamaban los secuenciadores Sanger, que eran más grandes, encombrosos, mucho más complejos, y a partir del año 2011 más o menos empezamos con lo que llamamos la secuenciación de la próxima generación o Next Generation Sequencing, que llamamos en inglés. Ya son equipos más portables y tenemos ahora equipos como este pequeño secuenciador Mini Ion, se llama, que es casi como una llave USB que puede pegarse al ordenador, se puede llevar a hacer trabajos de campo. Todo esto realmente está haciendo que la genómica, como decimos, salga del laboratorio y pueda aplicarse a muchas áreas de la economía y de la salud. Ahora, ya algunos habrán oído hablar de este proyecto que se llamó el proyecto del genoma humano, y esto ha sido una parte clave en esta revolución de la genómica. El proyecto del genoma humano fue la primera secuenciación del primer genoma humano, la primera lectura de estos 3.000 millones de letras. Fue un proyecto multinacional, internacional, más o menos 15 países participaron, muchísimos laboratorios a través del mundo para leer estos 3.000 millones de letras, y costó alrededor de 3.000 millones de dólares, es decir, $1 por letra leída, un costo realmente pues masivo, pero esa lectura nos permitió el avance tanto tecnológico, lo que hemos visto, la convergencia con nuevas tecnologías, la portabilidad, todo eso ha sido gracias a estas inversiones que se han hecho en el primer genoma humano. Vemos aquí que primero se descubrió este concepto de la doble hélice en el año 53, Watson y Crick. En el año 2000, Craig Venter y Francis Crick con Bill Clinton anuncian el resultado de este primer genoma humano, y eso es un hito realmente. Eso, digamos que en el mundo de la historia de la genómica divide la historia de la genómica en dos: el antes del genoma y el después de secuenciar el genoma humano. Y ya en el 2015, personas como ustedes o personas como yo nos hemos podido secuenciar nuestro genoma. Yo pude secuenciar mi genoma completo, mis 3.000 millones de letras, en el año 2015. Todo eso entonces nos lleva a mirar ya estas posibilidades que tenemos con la capacidad de leer el genoma. También voy a hablar hoy lo que podemos hacer cuando podemos escribir el genoma y cuando podemos editar el genoma. Entonces son estas las 3 etapas que voy a dar, y varios ejemplos en cada una de ellas. ¿En qué hacemos ahora que podemos leer tan rápido y a bajo costo el genoma? ¿Qué podemos hacer cuando ya podemos empezar a editar y a cambiar pequeñas letras en este genoma? ¿Y qué podemos hacer si podemos ya sintetizar, escribir este libro de la vida y escribir el libro del genoma? Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos de la lectura, y aquí les presento este laboratorio. Es un laboratorio de San Diego, en los Estados Unidos, que en este momento tiene el Guinness Record. También hay Guinness Record en genómica, aunque no lo crean. Tener el Guinness Record de secuenciar el genoma humano completo a la más alta velocidad. Lo lograron secuenciar en 19.5 horas. Ellos lo que hacen en este laboratorio es que evalúan pequeños bebés prematuros que están en unidades de cuidados intensivos y no tienen un diagnóstico, y tienen que hacer un diagnóstico rápido para evitar pues que estos bebés prematuros estén muy enfermos, y por eso su objetivo mayor es la velocidad a la que pueden secuenciar el genoma para ayudar a hacer un diagnóstico muy rápido y evitar secuelas o problemas más graves con estos bebés prematuros neonatos que están en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, es una aplicación importante, pues obviamente a esta velocidad es un récord mundial, pero muchos otros laboratorios alrededor del mundo están utilizando esta lectura del genoma para hacer diagnóstico de enfermedades raras a nivel pediátrico y de muchas otras enfermedades. Otra aplicación importante de la genómica es lo que llamamos la farmacogenómica. Y aquí tenemos un grupo de pacientes. Este grupo de pacientes podemos pensar que es un grupo de pacientes todos con diabetes. Todos tienen diagnóstico de diabetes tipo 2
y todos reciben el mismo medicamento. Pero sabemos que no todos responden exactamente al medicamento de la misma forma. Entonces aquí vamos a empezar a dividir cómo responde este grupo de pacientes. Todos tienen la misma enfermedad, todos reciben la misma medicación, pero vemos primero que algunos de ellos, como por ejemplo los amarillos no están, bueno, están respondiendo a la droga es beneficiosa para ellos, pero la droga tiene un efecto tóxico en ellos. Tienen efectos secundarios, la droga no les cae bien, pero aún así les sirve para controlar la enfermedad. En el caso de los que vemos más oscuros, azules oscuros, en ese caso la droga es tóxica y no les hace ningún beneficio. En ese caso, digamos, es el peor de los casos. Ningún beneficio de la droga y encima de eso todos los efectos secundarios. En el caso de los verdes, la droga no es ni tóxica ni beneficiosa, es decir, que estamos perdiendo el medicamento porque no hace ningún efecto. Y en el caso de los azules, que es el caso ideal, es el caso en que la droga tiene un beneficio y no tiene ninguna toxicidad. En ese caso, pues obviamente ese es el caso que queremos siempre tener con los pacientes, que la droga sea beneficiosa y que no haya ninguna toxicidad. Pero dependiendo de nuestro background genético y de nuestro genoma, algunos podemos responder bien a un medicamento y no a otro. Y eso es lo que se llama ahora la farmacogenómica, es utilizar nuestro genoma para saber qué pacientes van a beneficiar de un medicamento y a qué dosis. Y realmente llevar a lo que llamamos la medicina personalizada, y es una medicina ya mucho más dirigida a lo que es nuestra información genética de cada uno de los pacientes. El caso siguiente es, creo que también lo vieron seguramente en las noticias, el caso de Angelina Jolie, y es realmente todas las aplicaciones de la genómica en el área del cáncer y en particular del cáncer hereditario. En el caso de Angelina Jolie, ella hizo un test genético y en su test genético encontró que tenía 80% de riesgo más que la población normal de tener cáncer de seno. Y eso la llevó a ella a tomar la decisión de hacer una mastectomía bilateral, de remover sus senos de forma bilateral. Esto es obviamente una decisión pues compleja, imagínense, para una persona estrella de cine o para cualquier persona, cualquier mujer, pues es una decisión importante, pero ella hizo esta decisión basada en su información genética, basada en lo que es su test genético y ya estamos viendo estos usos de test genético, sobre todo para cáncer hereditario, están ayudándonos a prevenir, a que antes de que el cáncer aparezca podamos prevenir las enfermedades. Y se están usando en América Latina, estas pruebas se están usando en, bueno, muchísimas partes del mundo se están usando estas pruebas en este momento. Otra aplicación bien importante es en la parte de pruebas prenatales. Y pues sabemos algunos que inicialmente las pruebas prenatales se hacen con este estudio que se llama miocentesis, con una aguja que pues se toma la muestra del feto. Es un procedimiento que es riesgoso tanto para la madre como para el feto. Ahora lo que podemos hacer es simplemente extraer sangre de la madre sin necesidad de hacer punción en el feto ni punción pues digamos en el abdomen de la madre. Podemos hacer la extracción de la sangre materna y ahí vemos unas particulitas de ADN que están sueltas, no están dentro de la célula. Estas son pequeñas partículas de ADN fetal que están circulando en la sangre de la madre. Entonces, al extraer la sangre de la madre podemos diferenciar con la secuenciación del ADN cuál es el ADN de la madre, cuál es el ADN fetal y qué enfermedades puede tener este feto. Sí, en la siguiente diapositiva vemos también las aplicaciones en áreas como, por ejemplo, lo que es la medicina forense. Y hemos empezado a oír también más y más casos de estos serial killers que llevaban 20, 30 años sin descubrirse y que ahora, a partir de medios sociales y estas bases de datos internacionales donde la gente común, como ustedes, como yo, puede hacerse pruebas genéticas para mirar sus ancestros o para mirar su susceptibilidad a las enfermedades. Todo esto se guarda en grandes bases de datos y ha permitido en algunos casos a la medicina forense encontrar algunos de estos criminales a partir puramente de los estudios del ADN. Ahora lo que quiero presentarles, ya vimos todas estas aplicaciones
que se pueden usar al ser capaces, al poder leer rápidamente el ADN. Ahora quiero que miremos qué podemos hacer si podemos editar el ADN. Esto ya empieza a entrar en las aplicaciones, algunas que estamos empezando a explorar, otras que son un poco más futuras, pero todo esto se puede hacer ahora más realidad a partir de una tecnología que se llama CRISPR, que son como una especie de tijeras moleculares que ayudan a cortar el ADN y ayudan a extraer y cambiar estas letras, estas pares de bases, las A, C, G, T, que hacen este alfabeto del ADN. Entonces, a partir de esa tecnología CRISPR, estamos pudiendo tener muchísimas aplicaciones en distintos sectores y aquí les voy a dar algunos ejemplos. En el área humana, obviamente aquí hay muchísimas regulaciones a nivel internacional porque pues eso es arriesgado. Imagínense si podemos editar los bebés antes de que nazcan. Entonces aquí solamente se están haciendo algunos trabajos a nivel experimental y la mayoría de los países tienen regulaciones para prohibir la edición fetal, pero podemos pensar que, por ejemplo, en los humanos ya en este momento hay aplicaciones en lugares, digamos, en la retina, donde se puede hacer en un órgano específico y contenido. Ahí se puede hacer específicamente la modificación y la edición genética para algunas de las enfermedades de la retina. Entonces, este es un área que se está explorando muchísimo y que poco a poco estamos viendo avances. Otra área donde CRISPR tiene una gran aplicación es el área de agricultura. En este caso vemos el ejemplo de estos tomates, donde se pueden hacer algunas ediciones del genoma del tomate para que sean tomates más rojos, más resistentes, que duren más, que no se pudran. Algunas de esas mutaciones existen, la mayoría de esas mutaciones que se están haciendo artificialmente ya existen en la naturaleza y por eso es que algunos tomates naturalmente resisten más que otros. Lo que hacemos con las tijeras de CRISPR y estas tecnologías de edición del ADN es que en lugar de esperar que se haga esto al azar a nivel de cruces naturales, lo hacemos específicamente a nivel molecular y proactivamente sin esperar que sea el azar que nos dé este cruce del tomate perfecto, el tomate más lindo y el tomate más rojo y más resistente. Otra área también son las enfermedades infecciosas. Hay varios estudios ahora en que están utilizando estas tecnologías de CRISPR para modificar el genoma de los mosquitos y hacer que mosquitos como el anófeles, por ejemplo, que transmiten la malaria, sean incapaces de transmitir el parásito, que sean estériles y no se puedan reproducir y no puedan reproducir estos parásitos. Entonces, igual un potencial inmenso de la edición de la genética y del genoma en esta área de las enfermedades infecciosas. Aquí tenemos también en el área de la agricultura y en particular el sector de la porcicultura. En la porcicultura, la tecnología de CRISPR o edición genética también se está usando muchísimo y en este caso es para controlar o evitar que los cerdos padezcan enfermedades respiratorias que los hacen realmente, pues que disminuyen de forma increíble la productividad de las granjas porcícolas. Entonces, lo que se está haciendo en este momento en Edimburgo, inicialmente en el Instituto Roslin, que es el instituto mismo que clonó la oveja Dolly, que algunos han oído mencionar, el Instituto Roslin está haciendo estas investigaciones en cerdos, donde están haciendo estas mutaciones para hacer los cerdos resistentes a estos virus respiratorios que los enferman, no les permiten ganar peso y terminan pues con una letalidad muy grande. Todo esto ha llevado pues a grandes inversiones en el sector de la edición, como también ha habido en la capacidad de lectura. Hay muchas compañías en este momento que se dedican a producir máquinas para leer el ADN, Illumina siendo una de las más grandes, que Illumina tiene el monopolio, como lo tiene Apple, Illumina tiene también su monopolio en las máquinas de lectura del ADN. Y ahora lo mismo en la edición del ADN, hay muchas compañías que están avanzando y que están creando pues todas estas distintas aplicaciones que se hacen de la edición del ADN. Aquí algunos ejemplos de esas compañías. Ahora sí pasamos ya vimos qué podemos hacer con leer el ADN, con editar el ADN. Ahora, ¿qué tal si podemos escribir el ADN? Esto se llama la biología sintética. Y esto es lo que estamos ahora realmente incursionando
y lo que le estamos viendo más potencial a nivel de este mundo de la genómica es esta biología sintética. Y aquí tenemos el ejemplo de la primera célula diseñada artificialmente, es el científico Craig Venter, que fue uno de los dos que anunció la secuencia, o sea, él fue el pionero también en la lectura del ADN, él lo hizo desde el sector privado en su compañía que él creó, y ahora con su nueva compañía que creó también está haciendo toda la parte de biología sintética, diseñando esta primera célula que tiene 473 genes. Y para darles una comparación, una célula humana, cualquiera de nuestras células, de nuestro organismo, de ustedes, las mías, tiene alrededor de 20.000 genes. Y él logró crear esta célula sintética hecha en el laboratorio con más de 470 genes. ¿Para qué podemos utilizar estas células sintéticas? Bueno, hay, por ejemplo, medicamentos como los opioides para el dolor que se extraen a partir de plantas y que pueden sintetizarse de forma, digamos, biotecnológica o en el laboratorio con este tipo de células sintéticas que se programan las células para que produzcan estos medicamentos. Si pensamos ahora en esta crisis del COVID-19, lo que ha sido la necesidad de medicamentos para el dolor y en particular los opioides para poder intubar a las personas, y algunos países se han visto con realmente dificultades para obtener estos medicamentos por el gran uso de estos medicamentos. Si tuviéramos tecnologías como esta ya listas para producir estos medicamentos a gran escala de forma sintética, pues esta es una de las grandes aplicaciones que hay en este momento en el área de la biología sintética. Igualmente, como en el campo de la edición y como en el campo de la lectura, hay muchísimas inversiones a nivel internacional, en los Estados Unidos en particular. Más de $1 billón se ha invertido desde el año 2016 para crear nuevas compañías, nuevas inversiones y nuevas aplicaciones de esta biología sintética. Ahora lo que voy a pasar es a contarles un poco de mi trabajo, dónde trabajo. Yo trabajo en esta institución que se llama Genoma Canadá. Genoma Canadá está basado en Ottawa, en Canadá, y trabajamos en colaboración estrecha con 6 centros de genómica a través de todo Canadá. Un centro de genómica, Genoma British Columbia, Columbia Británica, Genome Prairie, Ontario Genomics, Genome Quebec en la provincia de Quebec y Genome Atlantic que cubre las 4 provincias del Atlántico canadiense. Estos centros lo que hacen es que financian proyectos de investigación y aplicación de la genómica en todos los sectores. En el sector salud, en el sector de la agricultura, en el sector forestal, el sector de acuacultura, de energía y, créanlo o no, también en el sector de la minería. Tenemos muchos proyectos en el sector minero y aquí realmente lo que hacemos es aplicar estos 3 principios que les hablé. Hacemos las aplicaciones de la lectura del ADN, de la edición del ADN y de la síntesis con la biología sintética. Obviamente la mayoría de proyectos son a partir de la lectura del ADN y aquí tenemos las aplicaciones, por ejemplo, en salud. En salud estamos utilizando la genómica para la prevención, como el ejemplo que les mostré de Angelina Jolie con la prevención de cáncer de seno, pero también lo estamos utilizando para el diagnóstico de enfermedades, para el tratamiento más preciso, como el ejemplo que les di de la farmacogenómica y la diabetes, y para el pronóstico de las enfermedades, en todas las áreas, en particular con grandes aplicaciones en el área de enfermedades raras, enfermedades pediátricas raras, síndromes, en el área del cáncer, en las áreas también de las enfermedades infecciosas. Son muchísimas las aplicaciones en salud humana. Ahora, si pensamos en otra área completamente diferente, el cambio climático, ahora hablamos todos de cambio climático, la genómica nos puede muy específicamente ayudar a combatir y pues también a entender el cambio climático. Y este ejemplo que les doy aquí es cómo utilizamos la genómica para, por ejemplo, entender qué está pasando con el cambio climático, para hacer un mapeo de la diversidad, de la biodiversidad, las especies que están en distintos lugares del planeta, cómo se han, digamos, movido estas especies ahora con los distintos climas. Vemos que, por ejemplo, en este momento en Canadá, en las partes más al norte de Canadá, estamos viendo especies que nunca antes estaban presentes en estas regiones, pero que ahora con el cambio climático y a partir de la genómica estamos pudiendo detectar esas especies.
La genómica también nos está ayudando a adaptar algunas a nivel agrícola o a nivel forestal. En este ejemplo es los programas que tenemos en Canadá para seleccionar, y aquí no estoy hablando de modificar, estoy hablando de seleccionar los árboles a partir de marcadores genéticos. Miramos su genoma, estudiamos el genoma y seleccionamos los árboles que van a crecer mejor en un clima particular. Y ahí se plantan esos árboles seleccionados, no modificados, seleccionados a partir de información genética. Y también utilizamos la genómica para mitigar, en el caso es disminuir los efectos del cambio climático, por ejemplo, bioremediación de suelos y áreas que han estado, digamos, expuestos a proyectos de minería y que han quedado devastados a nivel de naturaleza, que podemos, a partir de estudios biotecnológicos y con combinaciones de bacterias y estudios de genómica, podemos restituir y ayudar pues, a mitigar este daño del cambio climático. La genómica entonces nos está ayudando, y les voy a dar algunos ejemplos, no solamente en estos aspectos del cambio climático, sino también a alimentar el planeta y a proporcionar nuevas alternativas de energía, energías verdes que nos están llevando pues a poder en el futuro reemplazar las energías que son mucho más contaminantes. Sabemos que la población está creciendo a velocidades pues increíbles, y con estimados que se han hecho a nivel internacional y en el Banco Mundial, vemos que la población para el 2050, para poder alimentar la población en el 2050, vamos a tener que aumentar la producción alimentaria o de alimentos siquiera por un 70%. Eso significa realmente pues un aumento exponencial en la producción, y para eso necesitamos nuevas tecnologías, y la genómica es una de estas tecnologías claves que nos está ayudando a este aumento en la productividad. Como vimos los ejemplos, seleccionar, por ejemplo, las plantas que van a tener mayor producción, mayor rapidez, mayor calidad de alimentos. Lo mismo el ejemplo que vimos de los cerdos en la salud de los animales, en proyectos de sostenibilidad, de seguridad alimentaria. Tenemos proyectos, por ejemplo, para hacer trazabilidad de salmonela, para E. coli y otras bacterias, por ejemplo, alimenticias, las podemos detectar de forma proactiva y de forma, pues, mucho más masiva con tecnologías de genómica. Entonces, la aplicación en el sector agroalimentario es inmensa, y la aplicación también, por ejemplo, en el sector forestal es bastante importante. Tenemos lo que les hablaba de la selección de los árboles a partir de marcadores genéticos. También tenemos estudios de genómica aquí en Canadá, muchísimos para el control de pestes y la salud de los bosques. Tenemos algunos estudios, por ejemplo, donde tenemos la foto que les mostraba muy al principio, que tenemos esta especie de teléfono celular que utilizamos para escanear las maderas que se están importando a Canadá para estar seguros que no vienen y no entran nuevas pestes al país. Entonces, todo eso es a partir también de marcadores genéticos que podemos escanear por estas pestes y estas distintas enfermedades. Se usa también muchísimo la genética en este momento para todo lo que son los bioproductos. Una vez que ya empezamos la parte de transformación de la madera, transformación de los productos forestales, se utilizan todas estas estrategias de biotecnología, donde la genómica está al centro, para hacer la transformación de todos estos productos de una forma más efectiva y con protección del ambiente. Este proyecto especialmente les quería comentar porque lo hicimos en colaboración con Chile. Fue un proyecto entre 3 países, fue Chile, Noruega y Canadá, y fue un proyecto internacional, de cooperación internacional, para secuenciar el salmón del Atlántico. Aquí estuvimos tuve el placer de estar en una conferencia en Puerto Varas, y allí anunciamos pues la secuenciación genoma del Atlántico. Y con esta secuenciación del genoma del Atlántico, ya con estos marcadores se están utilizando en todas estas granjas de producción de salmón, tanto en Canadá como en Noruega como en Chile, para hacer la selección. Igual, no estamos hablando aquí de modificación, estamos hablando de seleccionar, de monitorear enfermedades y de tener una mucho mejor comprensión de la productividad de estas granjas a partir del genoma del salmón del Atlántico.
Ahora, no podemos hablar en este momento de una conferencia de ciencia sin hablar de este pequeño virus que ha transformado nuestra vida de forma, pues, sin precedentes, de forma realmente impresionante. Este virus del SARS-CoV-2, que es el virus, obviamente, que ha causado la pandemia del COVID-19. Y aquí, pues, obviamente, la genómica también ha tenido un rol bien importante. Sabemos todos que estamos en esta tormenta, la tormenta del COVID, pero también todos creo que somos muy, muy conscientes que no todos estamos en el mismo barco, no a todos nos ha afectado de la misma forma, por muchos factores, pero también, como vamos a ver más adelante, por algunos factores de genética y genómica que hacen que no todos nos afecte este virus de la misma forma. Ahora, para entender el rol de la genómica en todo esto, Canadá decidió invertir $40 millones. Esta inversión se empezó en abril del 2020, o sea, justo cuando la pandemia estaba empezando. Y la idea con esta inversión era, pues, secuenciar 150,000 genomas virales y 10,000 genomas humanos. Y el objetivo, entonces, 20 millones para las secuencias virales, 20 millones para las secuencias humanas, y el objetivo realmente no es solamente tener las secuencias y qué bien que tenemos el ADN del virus, pero es realmente informar la política pública, la salud pública, ayudar al desarrollo de nuevos medicamentos y de vacunas a partir de esta información genética, tanto del virus como de los humanos. Ahora, para la parte del humano, la secuenciación del humano la estamos haciendo con este proyecto que se llama HostSeq o secuenciación del huésped y una organización que se llama CIGEN, donde hay 3 grandes laboratorios. Imagínense secuenciar 10,000 genomas y cada uno de estos genomas es 3,000 millones de letras, entonces necesitamos equipos y capacidades, pues tanto a nivel de secuenciación como de bioinformática y computacional. Y para eso tenemos 3 centros, uno en Toronto, uno en Vancouver y otro en Montreal, que están haciendo estas secuencias del genoma humano. Ahora, ¿para qué secuenciamos el genoma humano? Aquí les doy un pequeño ejemplo. En el cuadro que está a la derecha, ven que hay unas pequeñas personitas rojas. Estas son las personas que tienen mayor edad, que tienen más comorbilidades y que sabemos que tienen más riesgo a estar más enfermas con el COVID. Entre ese grupo puede haber una persona que está ahí en amarillo, que es una persona mayor, con muchísimas comorbilidades, muchísimas enfermedades, pero que esa persona se infecta y le da una enfermedad muy, muy leve. Entonces preguntamos, ¿qué hay en el genoma? ¿Qué hay en el genoma que protege a esa persona y que la hace que dentro de las estadísticas normalmente debía estar enferma, pero no lo está? Y lo mismo están entre los azules abajo a la izquierda, que son las personas jóvenes, que en principio no se van a enfermar muy grave, que les va a dar un COVID pero suave, y que en este caso algunos de ellos se enferman gravemente, terminan en unidades de cuidados intensivos con ventiladores. ¿Qué hay en el genoma de esta persona que lo hace susceptible a enfermarse de forma más grave? Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ya tenemos colectadas más de 5,000 muestras, secuenciadas en este momento ya tenemos casi 4,000, ya hemos avanzado más que lo que presento en esta diapositiva, y estamos utilizando estas informaciones genéticas para entender por qué unas personas tienen la enfermedad más severa, por qué otras personas tienen una enfermedad más suave. Ahora, a nivel del virus, entonces estamos secuenciando 150,000 genomas virales. Ese era el objetivo inicial de esta virus-seq que llamamos, y se hizo de forma descentralizada, no entre laboratorios como les mostré, sino en todos los laboratorios de salud pública, en una red de laboratorios de salud pública a través de todo Canadá, donde se está haciendo la secuencia de este virus. Y para darles una idea, el genoma humano, 3,000 millones de letras. El genoma de este pequeño virus que nos ha transformado la vida y el mundo, 30,000 letras. O sea, un librito pequeñito, fácil de leer, que que nos ha transformado completamente la vida y el planeta. Nuestro objetivo, 150,000 genomas. Ya en este momento vamos a 269,000 genomas secuenciados en Canadá. Esto, pues obviamente buena noticia porque sobrepasamos nuestro objetivo. Mala noticia quiere decir que hemos tenido muchísimos casos y que tenemos que seguir secuenciando para entender dónde están estas variantes, la alfa, la delta, la beta y todas estas variantes que nos preocupan.
Aquí les voy a dar un ejemplo rápido de cómo se usa esta secuencia, esta información de forma concreta. Y esta persona que ven en la foto arriba a la derecha es la doctora Bonnie Henry, que ha sido la heroína de la pandemia en Canadá. Es la oficial de salud pública de la provincia de Columbia Británica y ella muy temprano en la pandemia empezó a utilizar estas tecnologías de genómica y a secuenciar el virus y empezó a ver que los virus estaban llegando, algunos de Europa, pues obviamente algunos de China, de Asia, pero empezó a ver que estaban llegando muchísimos de los Estados Unidos, del estado de Washington. Y fue esta información genómica la que la llevó a ella, con otros oficiales obviamente y políticos en Canadá, a cerrar la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Imagínense lo que es la información genética ahora de un virus nos lleva a cerrar una frontera de la importancia económica mundial como es la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Pues así estamos y decimos ahora que la genómica ha salido del laboratorio porque ya podemos utilizarla para estas decisiones. En Quebec hicieron este estudio también y es interesante porque a partir de 734 secuencias pudieron entender de dónde venía la infección de 60,000 individuos en la provincia de Quebec. Y vemos ahí la distribución de dónde venían la mayoría de los casos. Y lo que es interesante es que en esa época todavía decíamos que este virus era el virus de la China, pero vemos en realidad que la mayoría de las infecciones en Canadá y en la provincia de Quebec, ninguna, de hecho, ninguna llegó de la China. Todas llegaron de lugares diferentes. Ahora les voy a mostrar un poco lo que está haciéndose en América Latina y lo que se está haciendo en África. Y sé que, por ejemplo, Bioren con la doctora María de la Luz Mora está haciendo parte de esta red, por ejemplo, en Chile, que está secuenciando el virus. En Colombia lo estamos secuenciando también. Los dos países que tienen más capacidad de secuenciación en América Latina han sido Brasil y México, pero vemos que se ha construido una capacidad y que se está haciendo esta secuenciación al nivel global, a nivel mundial. Y esto ha sido lo que nos ha permitido saber cómo se está moviendo este virus, cómo se están moviendo estas nuevas variantes y cómo se está transmitiendo y distribuyendo el virus en las distintas regiones. Ahora, un pequeño comentario que creo que es importante para nosotros, sobre todo en América Latina, y es uno de los retos grandes que tenemos con la genómica, es el reto de la equidad y la diversidad. Al año 2016, menos del 20% de lo que son las bases de datos internacionales tienen información sobre nuestras poblaciones en América Latina o sobre las poblaciones africanas. La mayoría de la información que existe actualmente en genómica y en genética es sobre poblaciones europeas y creo que aquí Chile, nuestros jóvenes, nuestros investigadores tienen un rol importante para que logremos cambiar esto y tengamos realmente una comprensión más clara de lo que es el genoma de nuestro planeta. En Canadá en particular tenemos este proyecto que se llama el Proyecto de Genomas Silenciosas o el Silent Genomes Project, liderado por una médica indígena canadiense de las poblaciones autóctonas de Canadá, la doctora Nadine Caron, y lo que está buscando este proyecto es secuenciar el genoma de niños con enfermedades raras de poblaciones indígenas canadienses. También hemos empezado a mirar, este artículo lo publiqué en el año 2015, mirando qué son las historias de éxito que tenemos y tenemos muchas. En Chile hay muchísimos trabajos, yo trabajo en colaboración estrecha con la doctora Gabriela Repeto de la Universidad del Desarrollo en Santiago y hay pues muchísimos trabajos que se están haciendo. Y este libro que publicamos en el año 2018, antes del COVID, y en este libro hicimos 4 recomendaciones que creo que son totalmente relevantes para hoy con el COVID y los trabajos que se están haciendo en genómica del COVID, y son la necesidad de invertir en laboratorios e infraestructuras, en la formación de científicos, en la producción local de tecnología, de químicos, y en las colaboraciones de redes sur-sur, no solamente pensar que vamos a colaborar con el norte, pero colaborar entre nosotros. Eso es lo que está haciendo África en el COVID y nosotros en América Latina todavía estamos país por país, no avanzamos muchísimo en la colaboración, pero creo que esto es realmente bien importante. Veo también en lo que estaba mirando de Chile, que ya hay ahora un Chile genómico, un proyecto del genoma de Chile, donde están buscando también mirar la población ancestral y mestiza y como decía, es realmente importante aumentar esta diversidad en las bases de datos internacionales.
Y con esto pues creo que ya completo un poco la charla y pues les muestro las aplicaciones que hay tanto a nivel de la salud humana como a nivel forestal, como a nivel de acuacultura, de agricultura, en todas las áreas realmente hay una aplicación, como decimos nosotros, donde hay vida, hay ADN, y donde hay ADN hay genómica, y hay una posibilidad de utilizar esta tecnología para realmente mejorar nuestro ambiente, nuestra agricultura y nuestra salud. Con esto, pues, les digo, el cielo es el límite, y creo que para nosotros en América Latina hay un rol importante para avanzar estas aplicaciones en todos estos sectores que vimos hoy y con todo este potencial. Así que muchísimas gracias. Y quedo lista para preguntas, si hay preguntas. Bueno, agradecemos la conferencia de la doctora Catalina López Correa, quien se ha dedicado a descifrar los misterios que se ocultan en los genes humanos y así innovar en medicamentos y tratamientos para contrarrestar enfermedades como el cáncer, la diabetes, el Alzheimer y demás dolencias que a lo largo de los años han causado la muerte de millones de personas en todo el mundo. A continuación, los asistentes a esta conferencia tendrán la oportunidad de hacer sus comentarios, dejar sus opiniones o también preguntas a la especialista invitada. Dejamos con ustedes a la doctora Carolina, directora de investigación de la Universidad de la Frontera, para moderar las intervenciones de la audiencia. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Catalina, y a todos y todas quienes nos están viendo en distintas plataformas, redes sociales, por los comentarios que están realmente muy apoyadores, ¿no? La verdad es que ha sido un asombro esta conferencia, ¿no? Que nos ha dicho en el fondo que no hay límites, ¿no? Para poder avanzar en este ámbito que es tan importante, ¿no? Sobre todo con una contingencia como la que vivimos de pandemia, donde es importante poder conocer maneras de ir avanzando en medicina y en el mejoramiento de la vida de las personas, ¿no? Yo quisiera, partir con algunas reflexiones que me deja la conferencia. En primer lugar, comentarte, Catalina, cierto que estamos en un contexto de una feria de investigación ciudadana de la Universidad de la Frontera para nuestra comunidad universitaria y para el mundo, donde también queremos llegar a la gente, ¿no? A las personas que no necesariamente son especialistas o expertos o expertas en esta materia. Entonces yo te preguntaría, Catalina, ¿cómo tú ves la posibilidad de transmitir esta pasión por la genómica, ¿no? Y este conocimiento para poder estimular a personas que quizás no están relacionadas con la ciencia o a niños o a adolescentes que tienen a lo mejor algunas inquietudes y no saben cómo hacerlo, dónde averiguar más? ¿Cómo podríamos transmitir a la ciudadanía en general la importancia de este tema? Sí, Carolina, pues muy importante esta pregunta. Yo digo ahora que a partir del COVID y de esta pandemia, realmente la genómica ha salido fuera del laboratorio. Digamos que salió del laboratorio y está en la sala de la casa de los ciudadanos y de los ciudadanos comunes, ya porque ya ahora hablamos de los variantes Delta, ya hablamos de la genómica, los políticos hablan de genómica, la gente en general habla de genómica porque el virus nos ha permitido comprender esta tecnología de una forma diferente. Creo que es importante ver que esto no es una tecnología de ciencia ficción y que cada vez se está pudiendo aplicar de forma más fácil en nuestros países. Estamos teniendo más acceso a las tecnologías, más acceso a la educación. Nosotros aquí en Canadá tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Gene School, que es un programa para educación de niños entre 10 a 15 años, con conceptos, o chicos, ya no son niños, chicos de 10 a 15 años, con conceptos más simples de aplicaciones de la genómica con juegos. Y creo que sería muy interesante poder empezar, digamos, a usar algunos de esos programas en América Latina para mostrar a los niños que esto no es una ciencia solamente de los países desarrollados, de los países con muchísimo dinero, pero que podemos tener aplicaciones muy concretas en nuestros países, en América Latina, en Chile, y pues que
realmente no es algo ya como tan ciencia ficción como era hace 20 años, que realmente, como digo, está fuera del laboratorio y las aplicaciones son cada vez mayores, los costos menores y la posibilidad de uso realmente pues cada día aumenta de forma exponencial. Muchas gracias, Catalina. Bueno, a propósito de este comentario, ¿no? Te voy a leer algunas observaciones, comentarios de la gente, ¿no? María Adelaida Escobar dice, excelente presentación. Info Inspiradas dice, gran exposición, muy interesante. Felicitaciones por esta iniciativa. Ana María Cadavid señala, gracias por acercar la ciencia a los que la vemos desde afuera. Precisamente a esto apuntaba la pregunta y la reflexión, ¿cierto, Katy? Bueno, a ver, siguiendo con la reflexión de la ciencia ficción, a mí me llamó mucho la atención el nombre de tu presentación desde un comienzo, ¿no? La revolución genómica, la implicancia de la palabra revolución, ¿no? Que viene del latín revolutio, que tiene que ver con un cambio profundo, ¿cierto? Con un cambio rápido también. En medio de este cambio, también te comento que en Chile estamos, bueno, ayer se lanzó la política, ¿cierto?, de inteligencia artificial. Entonces estamos en un proceso muy interesante a nivel mundial y también en Chile, moviéndonos hacia esa línea. Yo ahí te pregunto, y viendo todas las ventajas, ¿cierto?, que tiene la revolución genómica, todo lo que se puede hacer, esta nueva alfabetización, ¿verdad?, de nuevos libros, de nuevas lecturas, nuevas formas de escribir, ¿cierto? ¿Qué pasa con el aspecto ético? ¿Ya? Si el cielo es el límite, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros con esto? ¿Quién está, digamos, regulando, modulando? ¿Cómo podemos hacer eso, cierto? Para no caer en esta parte, pensándolo en términos de ciencia ficción, y la ciencia ficción ha adelantado muchas veces cuestiones que realmente suceden en la realidad. ¿Cómo no convertir esto en algo que sea perjudicial al final, ¿no? Y poder llevarlo siempre a mejorar la calidad de vida de la gente. Sí, excelente pregunta, Caro, porque en realidad, pues la esencia de todo este trabajo que se está haciendo es todos estos componentes éticos, regulatorios, legales. Nosotros, por ejemplo, en los proyectos que estamos financiando actualmente en Canadá, para cada proyecto que se financia tiene que tener un componente interno que sea un grupo de ética o un grupo que haga política pública o que esté mirando las partes de regulación o las partes éticas legales de las implicaciones de estas investigaciones que se están haciendo. En lo que hablábamos, por ejemplo, de la edición del genoma, ahora hay varios países que están regulando de una forma en que se regula realmente el producto que es el producto final, es decir que, como les decía, muchos de estos cambios genéticos que vienen existen en la naturaleza, existen ya, algunas plantas los presentan, simplemente que con las tijeras moleculares los podemos hacer de forma más rápida. Entonces, lo que regulan es nuevos cambios en la naturaleza, sino cambios que existen ya, pero que se puedan hacer de forma más rápida. Hay sí siempre todo un proceso de ética y hay pues digamos en toda la parte de edición genética se reunió hace poco la Organización Mundial de la Salud con expertos a nivel mundial, una comisión de expertos para regular también el uso de estas nuevas tecnologías, hasta dónde podemos ir y que realmente los usos sean para el beneficio y que realmente se haga un control y que se lleve al beneficio a nivel de salud, a nivel de agricultura, a nivel de las poblaciones. Muchas gracias, Catalina. Antes de darle la palabra, ¿cierto?, a la directora del Núcleo Científico Tecnológico en Biorecursos, BioREN, María La Luz Mora, te quisiera preguntar o más bien reflexionar en conjunto sobre las alianzas, ¿no? A nosotros como Universidad de la Frontera nos interesa mucho avanzar en investigación, en estas temáticas, por ejemplo. Entonces, tú mencionaste muy interesante estas alianzas sur-sur, ¿verdad? Pero también hay que pensarlo a nivel multiescala, ¿no? Entonces, tú que estás posicionada ahí en Canadá, trabajando y con una tremenda y destacada trayectoria y muy conectada con nuestra Latinoamérica, ¿cómo ves las posibilidades también de que Chile pueda seguir avanzando en las alianzas, también incluso nuestra Universidad de la Frontera, desde el sur de Chile, para hacer estas alianzas virtuosas e ir trabajando en proyectos conjuntos, en iniciativas con otras organizaciones? ¿Cómo ves eso para aquí al futuro, Catalina?
Sí, Carolina. Bueno, pues un punto también muy importante. Pienso que ahí para nosotros en América Latina es importante empezar a pensar, y igual también nosotros en Canadá, pensar de forma diferente estas alianzas. Hay un concepto que cada vez más se está analizando y es lo que llamamos investigación en helicóptero. Investigación en helicóptero son estos investigadores de Norteamérica o de Europa que llegan a nuestros países, recogen las muestras de los indígenas, se las llevan a sus países, los ponen en sus bases de datos, hacen 3 publicaciones y nuestras poblaciones nunca se enteran, ni nunca se benefician, ni nunca tienen ni voz ni parte en estas investigaciones. Entonces pienso que eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Por un lado, pues promover estas investigaciones entre sur y sur, pero también obviamente pues hay un beneficio en estas colaboraciones norte-sur, pero pienso que estas colaboraciones deben llevar no a que se tomen muestras y a que se llegue como eso, como la investigación en helicóptero, sino que realmente sean colaboraciones que construyan capacidad en el país. Y así las estamos nosotros consiguiendo. Digamos, el proyecto que les mostré ahí de genomas silenciosos, no se trata de coger las muestras, se trata de trabajar, de crear la capacidad. Tenemos ahora una escuela de genómica para poblaciones indígenas. Entonces, es realmente crear esta capacidad local, formar los científicos a nivel locales. Entonces, pienso que es ahí donde debemos hacer los esfuerzos, no solamente como a nivel de, ay, recojamos muestras, y eso fue lo que hicimos con el proyecto de salmón. El proyecto de salmón fue un proyecto muy lindo porque fueron 3 países, Chile, Noruega, Canadá, pero cada uno de los proyectos, cada uno de los países secuenciaba aparte y cada uno se beneficiaba de esos biomarcadores que se iban desarrollando. Entonces no es solamente como Canadá y Noruega que hacen y toman las muestras de Chile y Chile quedó como mirando hacia las estrellas. Es entonces concebir estas investigaciones de una forma diferente, donde sea un gane-gane y donde realmente se pueda construir la capacidad y se pueda construir la infraestructura y se eduquen las personas en ciencia en nuestros países. Muchas gracias, Catalina. Bueno, como recién te mencionaba, tenemos acá el honor de contar con la doctora María de la Luz Mora, ¿no? Una destacadísima investigadora de nuestra universidad, directora de BioREN, a quien le doy la palabra para que pueda hacer sus comentarios y preguntas a nuestra invitada. La oportunidad, ¿no es cierto? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Dame la oportunidad de estar en esta fantástica, porque realmente me ha motivado muchísimo, ¿no es cierto?, la exposición de Catalina. Creo que y lo interesante de ella, que no solamente es una experta en el tema, sino que además sabe presentarlo de una manera que nos conmueve a todos, que a todos nos hace un clic, ¿no es cierto?, de lo que significa la revolución, y realmente es una revolución. Así como la revolución verde, ¿no es cierto?, hoy día la revolución de la posibilidad, la inmensa posibilidad que tenemos de desentrañar y desafiar, ¿no es cierto?, mucha parte de la ciencia que va a llegar justamente a través de distintas mejoras, por así avance, a la medicina, a la agricultura, ¿no es cierto?, a la industria en general, es realmente espectacular. Creo que Chile también, Catalina, se encuentra en una posición bastante avance en la ciencia, en la instrumentalización de los laboratorios, bastante científicos que pueden colaborar, y por lo tanto estamos, ¿no es cierto?, abiertos, como decía, ¿no es cierto?, Carolina, a los convenios internacionales y a poder estar con proyectos, ¿no es cierto?, que tener una mayor cobertura de nuestra investigación, nuestro mayor impacto, pero además evitar helicópteros. Nosotros tenemos muy claro, ¿no es cierto?, lo que significa cuando viene alguna de las personas a mostrar, ¿no es cierto?, en los volcanes, a mostrar en los bosques, a sacar muestras para conocer de nuestra diversidad, sin tener, ¿no es cierto?, ni siquiera saberlo, estando, ¿no es cierto?, en Leipzig, en Alemania, en un congreso internacional de microbiología,
pude observar y escuchar cómo algunos investigadores de otros países tomaron muestras, por ejemplo, cerca de Valparaíso, y hacían exposición, pero no había nadie de Chile participando. Creo que esa regulación, ¿no es cierto?, de las muestras en Chile y del material genético nuestro, como cada país defenderla, ¿no es cierto? Y yo creo que tenemos, ¿no es cierto?, pantalones largos ya para realmente posicionarnos en esa cultura, ¿no es cierto?, de compartir y de trabajar en conjunto, en la colaboración, lo que antes a todo en el planeta. Yo quisiera abordar un tema, ¿no es cierto?, que más conozco, que más bueno, en el sentido de grandes preocupaciones hoy día, como decía Catalina, que están en la seguridad alimentaria, y entendiendo por seguridad alimentaria que tenga posibilidad, ¿no es cierto?, de alimentar a los billones, ¿no es cierto?, 10.000 billones de personas que tenemos que alimentar, ¿no es cierto?, en el planeta. Y esta dicotomía, ¿no es cierto?, con el cambio climático, a su vez, nos va a producir, ¿no es cierto?, grandes desastres desde el punto de vista, ¿no es cierto?, no solamente ecológico, sino de la seguridad alimentaria. Entonces, es allí donde para nosotros, obviamente, todo lo que tú has explicado, en farmacogenómica, que es interesantísimo el desarrollo, ¿no es cierto?, de identificar enfermedades precozmente, pero es ahí un tema nosotros que nos preocupa sobremanera, porque probablemente por nuestra formación en general relacionada con la agricultura, con la biodiversidad, ¿cómo lo vamos a solucionar, Catalina? ¿Qué piensas tú? ¿Qué vamos a hacer ante la disyuntiva, ¿no es cierto?, del cambio climático y de la necesidad, ¿no es cierto?, de la seguridad alimentaria, que es un temazo hoy día en el mundo? Sí, pues realmente es una muy buena pregunta, porque es un reto absolutamente mundial, y nosotros aquí, por ejemplo, dentro de nuestro grupo de proyectos tenemos proyectos pues en el sector agrícola, y en particular tenemos voy a hablar de un proyecto sobre la soya, en donde sobre soya y cambio climático. Y lo que estamos haciendo con este proyecto es que a partir de marcadores genéticos estamos seleccionando las plantas de soya que se van a plantar, y las semillas y todo esto. Y lo que se está logrando es que se ha logrado, digamos, mala noticia y buena noticia. Mala noticia es que con el cambio climático, obviamente, regiones en Canadá que no podían ser plantadas con soya en este momento se pueden plantar, y puede hacerse una mayor productividad. Se aumenta también, a partir de esta selección de las semillas, la producción, la capacidad de productividad y de recolecta. Es a todos los niveles, a nivel de adaptación, a nivel de productividad, a nivel de salud, digamos, de los cultivos, en que se están controlando las pestes, se están controlando los patógenos de una forma mucho más proactiva. Otro campo de salud alimentaria también que tenemos, pues más a nivel humano y poblacional, es todos los proyectos que tenemos de salmonela, de todo lo que es la vigilancia, digamos, de patógenos a nivel de la cadena alimentaria. Y creo que eso también se ha aumentado de forma exponencial con toda la infraestructura en los laboratorios de salud pública que se ha hecho a partir del COVID, porque el COVID nos ha hecho crear todas estas capacidades de secuenciación descentralizadas en distintos laboratorios, que una vez que el COVID empecemos a controlarlo, el COVID no va a desaparecer, pero lo vamos a controlar un poco. Y cuando lo controlemos un poco más, y que no haya que hacer tanta secuenciación, toda esta capacidad que hemos creado, estos conocimientos, esta infraestructura, estos equipos, todo esto se va a poder utilizar en todas estas otras áreas de seguridad alimentaria y todos estos otros aspectos en el sector agrícola, que realmente es uno de los sectores donde más impacto obviamente tiene la genómica. Sí, realmente es esperanzador, ¿no? Tenemos una posibilidad, tenemos una ventana, ¿no es cierto?, que nos abre las posibilidades. Yo quería no quería hacer un comentario que hizo Carolina, y que a mí me preocupa también. Nosotros queremos conservar que hoy día, ¿no es cierto?, en la revolución, esta es parte de la revolución industrial también,
¿ya? La biodiversidad, ¿no es cierto?, al seleccionar nosotros el material que tiene las condiciones que nosotros queremos, vamos a vivir la biodiversidad, de todas formas, porque vamos a seleccionar características que nos parecen interesantes, si bien vamos a hacer transgenia, vamos a hacer una selección. Y la selección, ¿no es cierto?, conlleva a la menor diversidad. Entonces, ese problema, que a la larga es muy fuerte, ¿no es cierto?, en la medida que los países hagan uso de cómo vamos, claro, te preguntaba Carolina cómo a regular, pero tú sabes que la regulación siempre va detrás de los hechos, o sea, nunca va antes. Generalmente los países vienen a colocar regulaciones después que ya han pasado muchos desastres. ¿Cómo crees tú? Yo creo que la parte ética, ¿no es cierto?, es una cosa que a mí también me preocupa por la disminución de la edad que debería haber. Sí, realmente, María Dolores, es un punto bien importante porque creo que ahora, en particular, con todos los retos que tenemos de cambio climático y con toda la información que estamos teniendo sobre el cambio climático, estamos empezando también a ver ya la importancia de la biodiversidad. Creo que hace unos años era más la productividad a todo costo a nivel agrícola, y creo que ahora estamos pasando a encontrar un poco más ese balance entre sí, la productividad, pero entonces ya no podemos pasar solamente a monocultivos, con una sola semilla, con una sola especie, porque estamos realmente aporreando, golpeando nuestro planeta de forma muy, muy, muy brutal, muy agresiva. Entonces, poner la biodiversidad al centro, creo que hay un montón de tratados, un montón de regulaciones. Ahora, como dices tú, algunas de ellas están llegando después, que ya hemos pasado años de concentrarnos en la productividad y no en la biodiversidad, pero creo que ahora estamos cada vez más conscientes de esta necesidad de la biodiversidad, que realmente prime tanto en el área forestal como en el área de la agricultura, pues y acuacultura también, en todas las áreas del ambiente. Exacto, sí, importante. Sí. No sé cuánto tiempo más tienes, Catalina, pero la verdad que hoy feliz de haberte escuchado. Me encantaría que pudiéramos hacer una colaboración en el futuro, y sobre todo que hoy día se haya sencillez, con mucha naturalidad de los bioproductos, ¿ya? Y en los bioproductos, todas aquellas bacterias y hongos que se serán para determinadas actividades biotecnológicas. Y ahí entonces viene el problema de cuánto introducimos nosotros y cambiamos, vuelvo a insistir, la biodiversidad, y ahí tenemos entonces algunos, a pesar de que la naturaleza es muy sabia y se defiende muchísimo, ¿no es cierto?, aunque tú introduzcas muchas bacterias y hongos distintos en el medio ambiente, los nativos se defienden muchísimo y luego los hacen desaparecer. O sea, hay un combate muy claro, ¿no es cierto?, de esto nativo. Sin embargo, finalmente, como sabes, la naturaleza humana logra dominarlo. Entonces, creo que en ese riesgo vamos a tener que estar trabajando, y lo que vemos un poco más a través, ¿no es cierto?, de la analítica, de las herramientas, vamos a tener mucho más fuerte en el sentido de ponernos nuestra voz para que, así como lo estás haciendo, contando, ¿no es cierto?, cuáles son los riesgos, sí, y lo que podría ser en el futuro, además de los desafíos y lo espectacular que es. Así que yo, de mi parte, agradezco muchísimo y agradezco a Carolina la oportunidad de haber estado contigo. A ti, María de la Luz, y yo también espero que podamos realmente buscar formas de colaborar, que no sea helicóptero, exacto, que sea una colaboración realmente de ganancia para los dos lados. Sí. Muchas gracias, María de Luz. Gracias. Sí, bueno, para ir cerrando, Catalina, y no quitarte más tiempo, sabemos que allá son las 7 de la mañana, ¿cierto? Y te hicimos madrugar, así que con mayor razón te damos las gracias, y quiero decir también que acá públicamente que yo admiro mucho a Catalina, hemos compartido en distintas instancias en Vancouver, en Canadá, y sé que es una persona maravillosa, una científica, pero con tremenda trayectoria y también muy preocupada de los problemas sociales, ¿no?
así que con mucha conciencia, así que muchas gracias, Catalina. Antes de cerrar, te queríamos invitar también a conocer un poquito de una síntesis de un video que preparamos de nuestra feria de investigación para transmitirte también el amor que tenemos en la Universidad de la Frontera por la ciencia, el conocimiento, ¿cierto? Y poder compartirlo a la gente. Perfecto, y a ti, Carolina. Bueno, antes de pasarle la palabra a Mariela, quiero transmitir que la doctora Catalina se tuvo que retirar porque tenía otro compromiso, pero manda muchísimos saludos y felicitaciones, dice, por el trabajo que estamos haciendo en la UFRO y espera poder visitarnos personalmente algún día, así que le vamos ahí a cobrar la palabra, ¿cierto?, para que pueda visitarnos y también darle las gracias acá cuando vea la retransmisión del video, ¿cierto?, por ser la invitada internacional en esta última jornada de la FIUFRO 2021, en nombre, ¿cierto?, de darles gracias en nombre de nuestro vicerrector Rodrigo Navia, de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, de la Dirección de Investigación y de toda nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias. Mariela. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su participación y valiosos comentarios. Concluimos así la conferencia magistral, invitándolos a revisar todas las actividades que hemos realizado los días 27, 28 y 29 de octubre en nuestra feria de investigación a través de nuestras plataformas institucionales. Comenzamos así a despedirnos de este evento virtual orientado a compartir con la comunidad el conocimiento generado en nuestra casa de estudios y exponer diversas temáticas atingentes al desarrollo científico en Chile y también en el mundo. Esperamos que hayan sido jornadas muy enriquecedoras. Les recordamos que a las 18 horas de hoy culmina la FIUFRO con un Instagram Live de la astrónoma e influencer científica Teresa Paneque, quien junto a nuestro académico de la UFRO y divulgador científico doctor Alex Seguel conversarán sobre la comunicación de la ciencia vía Instagram de la Universidad de la Frontera. Cerramos así esta 15ª versión de FIUFRO 2021, recordándoles que la plataforma fiufro.cl estará abierta en forma permanente para que toda la comunidad, tanto nacional como internacional, pueda seguir visitándola y disfrutando de la difusión de la ciencia, el conocimiento y la investigación que se produce desde la Universidad de la Frontera hacia el mundo. Los y las invitamos a visitar
disfrutar y difundir la feria de investigación más importante del sur de Chile. FIUFRO 2021. Vivir la ciencia. Tengan todos un gran día. Muchísimas gracias.